La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Los saludamos desde la cabina de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia, el punto donde convergen los grupos de autoayuda. Yo soy Roberto Gutiérrez Jr. y me da mucho gusto que nos acompañen en cabina hoy, 24 de junio del 2022, en una tarde medio lluviosa de viernes, tarde-noche, más bien noche ya, y arrancando aquí desde las instalaciones de la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia, que aquí se encuentran las instalaciones también de Radio Humanismo. Gracias por acompañarnos. Vamos a continuar con el tema que quedó pendiente la sesión pasada, bueno, no pendiente, sino ya quedó el trabajo de lo que es la logoterapia, es lo que estábamos trabajando, y vamos a continuar con el tema. Vimos algunos postulados referente a lo que es la logoterapia, y también dimos algunos puntos de vista, y pues gracias por acompañarnos. Sí tenemos imagen, Charlie, porque me sigue apareciendo el logo. No, sí, pero ya se escucha. ¿Sí? ¿Ya se escucha? Entonces ya no voy a aparecer yo, ni tú tampoco. No, sí. Okay. Bueno. Okay. Ya debe de estar la imagen cuando estamos hablando. Lo que pasa es que llevo un poquito de retraso, de rebote, ¿no? Normal. Pues vamos a arrancar, Charlie. Voy a presentar a mi compañero en cabina. Ya hemos visto, ya es que ya estamos transmitiendo desde el equipo nuevo, entonces ahí estamos moviéndonos, en este caso Charlie. Ya aparece la imagen, Charlie. Buenas noches, Charlie, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos los que se integran a la transmisión, también con el gusto de siempre compartiendo tiempo, espacio, amistad también, con el gusto de poder realmente acompañarnos las personas que están en la transmisión, agradeciendo la paciencia y recordarles que el compartir, reaccionar y comentar ha hecho que esto siga creciendo, y pues la intención es que esto crezca más. En las páginas de Clínica y de Radio Humanismo ya superan los 7,000, entonces creo que es algo bastante bueno. Uh-huh. E igualmente en la página más bien en YouTube, en el canal de Radio Humanismo 4 y 5 ya también hay más audiencia, y se agradece el apoyo que se ha brindado. Gracias a todos y que tengan una excelente noche. Gracias Charlie. Vimos los fundamentos de la logoterapia, si recuerdas. Sí. Que la concepción antropológica se basa en la consideración del ser humano como un ser bio, psico, socio, espiritual, ¿no? La parte fisiológica, la parte psíquica, o sea, de la mente, la parte social y la parte espiritual. Muy buenas bases, Charlie, desde mi punto de vista, para entender más adelante lo que es la parte holística del ser humano, la parte gestal, la parte humanista, donde el ser humano se le observa como un ente que está conformado de diferentes segmentos, y que de ahí surgen características muy específicas que lo vamos a ver dentro de las consideraciones generales de la logoterapia. Como habíamos dicho, es la terapia del sentido, del significado y propósito de nuestra vida, que si recuerda, Charlie, dentro de lo que es el modelo que propone Nathaniel Branden, que es el padre de la autoestima, él habla de lo que es lo importante que es un propósito, vivir con propósito dentro de lo que son los pilares de la autoestima, que realmente es cuando es la antesala a vivir de manera con autoestima sana, y es cuando se puede decir que el hombre está integrado. Realmente la persona ya se completó cuando encuentra un sentido a la vida y sobre todo un propósito. Es una terapia de enfoque existencial, es positiva, ahí nos quedamos, usa los recursos del espíritu humano y está orientada hacia el futuro. Considera la búsqueda de significado como un aspecto primario de nuestro ser. ¿A qué se refiere con que es positivista? No quiere decir que necesariamente
tiene el perfil del club de los optimistas, sino que sí, no es agarrarse de todos de la mano y gritar somos libres, que también es parte de, pero no es puede ser la forma, pero no es el fondo. No necesariamente trabajar con los defectos de la persona, sino con las cualidades, con las habilidades y sobre todo explotar los recursos del espíritu humano, la facultad que tenemos para vivir en conjunto con otros seres humanos, el rol que jugamos, lo que aportamos, y que mucho de eso el día de hoy lo vemos reflejado, por ejemplo, en la norma de salud. Tiene su dosis de logoterapia. Tú lo sabes, Charlie, trabajas con modelo residencial, también trabajas con modelo ambulatorio, pero dentro de lo que es el modelo residencial, realmente el objetivo de la norma de salud es la reinserción social. Ese es el objetivo. Realmente no se queda limitada en cuestión de la abstinencia, sino se pide que el individuo termine reintegrándose a la sociedad, o sea, que algo aporte a la sociedad. Y cuando la persona encuentra dentro de su espíritu para qué está diseñado, hay una reintegración, Charlie. Que lo que la mayoría de las familias, no sé si todas, no lo creo, pero la mayoría nada más espera que su familia deje de consumir y ya, que se quede así como creyendo, me atrevería a decir a veces que ese es como que el único problema que acontece. Cuando digo, no es que esté como lo mencionabas, una persona totalmente, ¿cómo decirlo?, madreada, tiene bastantes áreas de oportunidad. Sin embargo, el dejar de beber es meramente o dejar de consumir es meramente un paso, me atrevería a decir, o una parte de todo un proceso. Por supuesto, yo les hago mucha mención o énfasis en que pues no pertenecen aquí, en el sentido de como, vaya, que no se acostumbren, ¿no? Porque de repente hay quien, y lo he escuchado literalmente de personas que dicen, es que yo aquí estoy cómodo. Le decía, sí, pero tú allá afuera tienes hijos, cabrón. Tú allá afuera tienes un trabajo, la intención es que te vuelvas proveedor o que sigas siendo proveedor, que de alguna forma te reintegres, como decías, a esta parte en sociedad. Yo lo entiendo como la parte obviamente de la familia, la parte a la parte económica, académica, y por supuesto en sociedad ya hablando en un contexto con amistades diferentes y demás, pero muchas de las veces pues se quedan con esa limitante, ¿no? De que ya dejé de beber, ya no me estén diciendo nada más, cuando realmente creo que todavía hay más a fondo se puede atender. Sí, es mucho de lo que propone Víctor Frank. Fíjate cómo pone bases muy, muy fuertes. Lo platicaba yo con mi mamá. Mamá tomó una especialidad en logoterapia, ya es que ella es psicóloga, y es lo que me decía, muchas de las bases de la transpersonal, porque ya Víctor Frank ya hablaba de ello, ¿no? Es principalmente una teoría que toma en cuenta al hombre no solo en su dimensión psicofísica, que ya era un gran avance, o sea, sí, claro, ver la mente y cómo impacta a nivel fisiológico también, sino también incluye la dimensión propia del ser humano, la espiritualidad. Empieza a generar unas bases muy, 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 muy fuertes, muy, muy, muy bien concretadas para ver de manera holística al ser humano. Y la verdad es que el señor era un poeta en cuestión de sus términos, cuando habla que el hombre es un ser humano a la búsqueda del significado de la propia vida. Una búsqueda hermosa, ¿eh? Este señor, Natividad Castrejón, un amigo en común que tenían, bueno, él era amigo, pues yo lo conocí, el excelente maestro en psicología humanista también, estudiamos juntos, fuimos contemporáneos. Él tiene un audio muy bueno que se llama la búsqueda. Lo tenemos ahí, Charlie, creo que se llama La Aventura Más Grande. Sí. Y precisamente está empapado de logoterapia. Un excelente orador. Le mando un saludo a Natividad Castrejón, muy, muy enfocado a esta parte, y habla lo que es una aventura realmente. El encontrar la búsqueda del significado de mi propia vida ya no representa el por qué estoy aquí, sino para qué estoy aquí, el cómo, el cuándo, el dónde, empezar a darle un sentido y no simplemente ser como un velero en alta mar, sin ancla, sin vela, que la corriente lo lleva, sino saber que estoy destinado para algo, no como una sentencia, sino que las características que tengo me dan un sentido. Yo puedo encontrar dentro de esa búsqueda el para qué estoy aquí, no nada más el por qué estoy aquí. Al buscar el significado de la propia vida, y mientras no responda, ahí nos quedamos,
dentro de estas consideraciones, a la misión que se le ha estado confiada por la vida misma, no podrá recibir el don de la realización de sí mismo. Y esa es la parte, lo hemos dicho en otras palabras, Charlie, compañeros que nos escuchan, amigos de la red, que el ser humano cuando no respeta sus dones, no hace uso de sus dones, esos dones transmutan en defectos de carácter. Todo don que no es explotado se convierte en un defecto de carácter, precisamente por esto, porque lo neurotiza el bloqueo de su autorrealización. Cuando el ser humano encuentra su sentido, literalmente disfruta lo que hace porque trabaja para su Dios, su poder superior, como él lo conciba. Y entonces, mucho de lo que haces deja de ser trabajo, mucho de lo que haces deja de ser sacrificio y se vuelve un modelo de vida, ¿no? Un servicio. Un servicio, la aportación que socialmente tú aportas, que emocionalmente tú aportas, el impacto que puedes tener en la vida de los demás. Hay personas de verdad que dejan huella, ¿no? En la vida. Muchos maestros, no tú lo compartes, Charlie, muchos maestros que yo he tenido de vida, que no necesariamente llegan en la posición de maestros, pero dejan una enseñanza muy grande, y algunos, el perfil que nos da, yo creo que por eso es tan patético, culturalmente y emocionalmente, no ser agradecido con quien te recibió, con quien te enseñó, decía mi padre, con quien te desasnó, porque literalmente te agarró en calidad de burro y te fue puliendo. Y algunas personas muy significativas en nuestra vida han sido excelentes maestros. Quien no respeta a sus maestros está renunciando a su conocimiento, ¿eh? Sí. Ojalá y eso algunos lo entendiéramos. Por eso es que la figura del padre, de la madre, del padrino es tan representativa. Los padres tienen un peso espiritual, moral y psicológico a nivel sociocultural y espiritual, que de verdad la carga es más espiritualmente cuando tú atentas contra una figura de ese tipo, o cuando tú atentas contra una fuente de vida, de verdad la carga espiritual que tan grande que se genera en cuestión negativa, a algunas personas les cuesta hasta la vida espiritual, o la abstinencia. Como una especie de bloqueo. Sí, pues es una especie de autocastigo. Y la logoterapia se utiliza esos dones para tú ver, no por qué estás aquí, sino para qué estás aquí. La logoterapia está particularmente indicada para nuestra época, en la que estamos viendo actualmente. Realmente Víctor Frank tiene que 25 años más o menos que murió. O sea, es una teoría donde él estuvo latente todavía en esta época, en que muchas personas, ¿por qué dice que es tan importante para nuestra época? Que muchas personas se enfrentan al vacío existencial, buscan un significado a su vivir, y algunos, ese es el pan de cada día en cuestión terapéutica, de consejería, de tratamiento de adicciones, tanto de ingesta como de proceso, porque la persona constantemente, a pesar de parecer que tiene tantas cosas, se siente vacío. Y si lo vemos, parecía que nuestras vidas se han llenado cada vez de más cosas. Está en internet, está la tecnología, cada vez el mundo está más conectado, pero paradójicamente las personas cada vez estamos más vacías. Sí. No todas, que quede claro, sino No. como un general, ¿no? Sí, habrá quien no, y también tiene que ver con su forma de vivir, con lo que hace. Pero esto es muy común en los jóvenes, Charlie, de nuestra época. Tienen internet de 100 megas. El Xbox, el Wii, el Play, consolas, plataformas de streaming y demás, y aburrimiento al máximo. Juegan a la distancia. Sí. No sé, imagínate cuando bueno, tú estás muy chavo, Charlie, pero digo, ya no estás tanto, sino a ti te tocó todavía el Nintendo, el Atari. No, sí, No, estoy más chavo. tú estás más chavo, te tocó el Nintendo, ¿no? El primer Play me tocó. Sí, pero imagínate jugar a la distancia con tus amigos. Sí. Como lo hacen, yo lo veo, ¿no? Mi hijo juega con sus primos y pues, no viven juntos. O sea, de verdad es una maravilla, y con todo y todo hay jóvenes que dicen, estoy aburrido. ¿Sí me explico? Les decía la sesión, pues,
tienen un smartphone que tiene más funciones que las que cada uno ocupa en un mes, y con todo podría parecer que no hay una saciedad. Podría argumentar con bases que podría parecer que la sociedad actual cada vez se está volviendo mucho más enfocada a las personas se vuelven insaciables. Hay tantos estímulos y de manera tan fuerte que podría parecer que si el estímulo ya no va creciendo o no son de la misma intensidad, podría parecer que no hay. Y hay chavos que le dices, vete al parque, ay, ¿qué hago? No chingas, o sea, no todo tiene que ser madrazos de adrenalina, ¿no? Sí. Hay quien, y algunos, chéquenlo, a veces por eso a lo mejor algunas relaciones parecen aburridas, porque no hay una relación dopaminérgica. Pues no te dice que te va a dejar. No hay amenaza, no hay Sí. celos, hay libertad, que precisamente ahorita habla de eso, Víctor Frank, de ello. Dentro de las características de la logoterapia, se le conoce como la auténtica psicología profunda. A la persona la manda a un nivel de profundidad diferente por el tipo de conectores dentro de las interrogantes que se den este modelo. Anteriormente la pregunta era, y creo que eso es lo que hace a veces a un terapeuta fino, la pregunta era, ¿por qué haces lo que haces? Llega Víctor Frank y algunos otros autores que también tienen mucho esa línea, y ya no te dicen por qué lo haces. La pregunta es, ¿Para qué? ¿para qué lo haces? Si tú a un alcohólico le preguntas por qué bebe, Porque me divierte, porque me distraigo, porque me lo gané, porque... ¿por qué no le pido a nadie? ¿A quién le pido? Sí. A usted que le valga. No le pido a nadie. Aparte perdió el Cruz Azul. Bueno, que es muy recurrente esta problemática, porque jugó la selección. Siempre hay un argumento. Sí. Si tú le preguntas a un alcohólico para qué bebe, lo mandas a un nivel de profundidad muy hacia el fondo. Pregúntale a una mujer que le pegue a sus hijos. Si tú le preguntas por qué pega, muy probablemente va a decir que es por su bien, porque no entienden. O porque sí le enseñaron. ¿Sí? Si tú le preguntas para qué le pegas, la mandas a un nivel de conciencia más profunda, y entonces tendría que ver, pues, para no perder el control, para no sentir el miedo de que no sé cómo guiarlos, para que no se me salga los errores que yo cometí, no los vea representados a lo mejor de manera tan violenta en mi vida actual. Esas partes mandan esos tipos de conectores mandan a una conciencia más profunda. Y hay quien dice que la terapia es platicar. No, güey, no es platicar. El otro tiene que estar buscando la manera de mandarlo al otro en una psicología más profunda. Es una psicoterapia a partir de lo espiritual, por lo tanto, completamente no elimina la psicoterapia tradicional. Que es una maravilla, Charlie. No quiere decir que la elimine, quiere decir que la complementa. Y eso vale la pena, porque no todo es desechable. ¿Estás de acuerdo? Pues la mayoría de las personas traen como estereotipo que, como ya decías, ¿no? Nada más voy a platicar. Pues una ocasión, ¿no? Ya ves que venía una persona y decía, Sí. yo nada más quiero que que platique conmigo. Sí. Y, pues, pero pues, Me dice, nada más quiero platicar. Le digo, Ajá. es que en la terapia no, pero nada más tomarme un café y platicar. No, pues Le no. decía, bueno, es exactamente lo mismo, pero realmente el otro necesita estar al pendiente para aplicar de manera Sí. viable los conectores. ¿Ya lo compartiste en mi muro? Sí, ya Ok, lo estuve perfecto. compartiendo. Ayuda al paciente, al usuario, como le llaman ahora la norma de salud, a orientarse hacia el sentido, el significado de su vida. Realmente el psicoterapeuta, que me dice una persona, yo soy psicoterapeuta. No, necesitas tener una maestría para ser psicoterapeuta. El psicoterapeuta lo que hace es que le ayuda al otro a través de su cuestionamiento y de su modelaje a que observe que no necesariamente, como una parte nada más de la terapia, el modelo que me funciona a mí te tiene que funcionar a ti. Tu sentido a lo mejor de vida es muy diferente al mío. Y esto tiene que ver por las características, Charlie. Ahorita que platicábamos de las edades, creo que te llevo como 19 años, más Sí. o menos. Sí, ¿no? Sí. Y estoy chavo, ¿eh? Yo soy como el del cártel de Santa.
¿sí? No es que pasé los 40 y me siguen buscando chavitas de 20. No, ya son cosas, modelos diferentes. Sí, claro. Ya la edad de tu hija es mucho más pequeña que mi hija. O sea, son etapas diferentes y eso es importante verlo. La metodología a seguir en la búsqueda de este objetivo es la del análisis existencial. Ahorita vamos a hablar de ello, que consiste en desvelar o proponer aquellas posibilidades en las que la persona puede realizar el sentido de su existencia. Los existencialistas van muy enfocados, y el Alejandro maneja muy bien este tema, nos va a apoyar la siguiente semana, allá anda haciendo ahorita otras actividades y como equipo nos repartimos para cubrir los compromisos. Es el desvelar, el sacar a la luz, el quitarle el velo, el tú como ente, cuál es la finalidad de que estés aquí. ¿Sí me explico? O sea, ¿cuál es tu función en esta vida? ¿Cuál es tu rol? Sistémicamente, ¿tú qué haces aquí? ¿Sí me explico? Hay quien dice, pues aquí estoy. Sí, pero el que estés mueve el sistema. Tu existencia tiene un sentido. ¿Cuál es? Y a muchos nos dejan chamba con eso, ¿eh? Es que yo llegué, sí, pero no llegaste casualmente. Claro. Llegaste causalmente. Es migrar de la casualidad a la causalidad. No el por qué me sucedió esto, sino ¿para qué? ¿Para qué me sucedió esto? ¿Qué información tiene en mi vida? Esto lo manejaba muy bien este señor, no me acuerdo el nombre, ayer estaba hablando de él. El último autor que vimos en Sistémico. ¿Boscolo? Boscolo, que decía, Boscolo dice, yo migré de la energía a la información. O sea, ya nada más no fue llegar la emoción, sino decir, a ver, ¿qué mensaje me trae? ¿Sí? Darle una codificación de energía a información como tal. No es, me sentí de la chingada. A ver, llegó la emoción, sí me sentí a lo mejor agobiado por la emoción en su momento, pero aquí la pregunta es, ¿para qué? Y cuando algunos le empezamos a dar sentido a eso, entendemos mucho hasta de nuestra historia. No por qué me pasó esto. No te quiero incomodar con la pregunta porque a lo mejor te agarro mal parado, pero aquí la pregunta sería, no es soy alcohólico o fui alcohólico, sino para qué en mi vida el alcoholismo. Ese es el cuestionamiento existencialista. Hay quien dice, pues es que yo fui alcohólico, ¿no? Sí, pero aquí la pregunta es, ¿para qué fuiste alcohólico? No atrevo a decir ya aspectos o preguntas otras que derivan de lo mismo, ¿y qué te dejó? ¿Qué te enseñó? A otros de qué les fue, cómo les pudo haber afectado, cómo les pudo haber beneficiado, porque en algún momento se decía, hace ya un tiempo, el alcoholismo también sirvió como un salvavidas, como una especie de antídoto para la locura que en el entorno existía. No lo fue, no siempre fue útil y más bien no estoy diciendo ni pretendiendo justificar el alcoholismo de ninguna forma. Sin embargo, algunos, tú lo has planteado en algunas ocasiones y yo lo he escuchado, que preguntaban, ¿no? Y si no hubiese sido alcohólico, ¿qué hubiera pasado, no? ¿Cuánto hubiera costado a una familia si el alcoholismo no hubiese estado para cubrir o para, ¿cómo sería? Como desvanecer un poco lo que acontecía en dolor, tristeza, abandono, rechazo, etcétera, es precisamente, creo que es lo que mencionas, parte de salir de la postura de víctima, encontrar la razón a las heridas que poseo, a los dolores que se vivieron y de alguna u otra forma poder llegar con un acompañamiento terapéutico a ya no verlo tan fatalista, sino como lo que fue. O sea, sí fue una herida, sí dolió, sí fue incómodo, probablemente fue desgastante, desagradable, pero dentro de todo, probablemente hubo algo que trajo de beneficio. Hay una entrevista que le hacen a Víctor Frank, me gusta mucho, en donde habla de la desesperanza y ahorita que mencionabas la cuestión de la sociedad, creo que mucho de por qué las personas actualmente, o sí, los seres humanos en la actualidad, pareciera que nos aburrimos tanto. Voy a hablar de mí, ¿por qué pareciera que me aburro tan fácil? Pues porque de alguna forma, entre otras cosas, él decía que desesperanza es sufrimiento sin propósito. Él decía, y algo como lo puedo traducir es,
cuando lo que vivo no tiene una razón o no encuentro el para qué, se vuelve más oscuro, lo percibo más como sin sentido. No quiero ser redundante en esto, pero vaya, pues ¿para qué me esfuerzo? Yo pongo de referencia aquí esa parte, porque hay quien dice es que está bien feo estar internado. Yo le digo, pues probablemente sea cierto, y sí es cierto, no es agradable Eso no muchas es de las agradable. veces. Sin embargo, deja de preguntarte por qué te pasa, porque ya sabes por qué te pasó. Realmente esto fue consecuencia, como decías, fue causalidad de acciones previas que tú venías haciendo desde hace tiempo y que probablemente sí te fueron avisando, pero por soberbia, negligencia, lo que quieras, no quisiste escuchar. Pero ahora ya estás aquí, ahora ¿para qué? ¿Qué esperas sacar de esto? ¿Cuál es la moraleja? O ya en un tono más simplón, pues, ¿qué vas a querer hacer, no? Pues ya estás aquí. O sea, el punto es revolcarte más dentro de lo mismo. No va a ser más que te victimices más, pierdas responsabilidad y, por supuesto, quizá también imagen para quienes están esperando del otro lado. Sí, y que de alguna manera, muy probablemente, si no hubiera habido un consumo, a lo mejor en un entorno de locura te hubieras vuelto loco, ¿eh? Ujú, Y eso yo lo asocio dentro de mi proceso adictivo. claro. También me dio un perfil diferente. Y creo que cuando volteamos a ver la vida de Víctor Frank, que es su creador, es donde este señor con acciones descubre échale tragos, descubre lo que es la parte del sentido a la Ujú, vida. ¿Quién fue su creador? Precisamente Víctor Frank. Víctor Frank. Él era neurólogo y psiquiatra. Murió ya veterano, ¿eh? Ujú, Murió de 92 años. Él nace en 1905 y muere en el 97. Prácticamente se chutó todo el siglo XX. sí. ¿Sí? Y él vivió la pérdida de sus padres y familiares en los campos de concentración nazi. Digo, por su edad, Ujú. cuadra con la guerra, fue la Segunda La Guerra Segunda Guerra Mundial, Mundial. en los que él mismo estuvo preso y sobrevivió a las penurias y privaciones. Fíjate los campos que se aventó de Auschwitz, Sí. de Dachau, y otro que está en Praga, que fueron de los campos de los más famosos fue el de Auschwitz, ¿no? Ujú. Y literalmente desmembraron toda su familia. Él dice que a él no lo ejecutan por ser médico, para que les trabajara, no tanto por un aspecto Sí, de respeto a la vida de él, de buena onda. pero a sus familiares, su pareja, sus padres, les cuesta la vida el holocausto, y es donde él empieza a cimentar la teoría de la logoterapia, ¿no? La psicología enfocado al sentido a la vida. De ahí surgen unas figuras principales de lo que es la logoterapia, y sus figuras más fuertes que él propone es la libertad y la responsabilidad. Ya por ahí en esos tiempos, despuesito andaba dentro de los existencialistas, estaba este señor Kierkegaard, que él habla de lo importante que es la libertad en el ser humano. Y él habla precisamente de que el ser humano está condenado a ser libre. Y cuando el ser humano no es libre, se neurotiza. Decía Víctor Frank, él decía, podrán tener preso mi cuerpo, Ujú. pero de mi mente no se pueden hacer dueños. Y lo intentaron. Ujú. Hay una parte en el libro sí, sí, según yo sí recuerdo es este libro, del El hombre busca de sentido, donde hacen referencia de cómo los despojaban de su identidad a través de sus cosas. Porque, por ejemplo, ahorita que decía, se le quitaron, bueno, se desmembró su familia Ujú. o todos se separaron, pues de alguna forma dicen que la sangre llama, ¿no? Y se veían sus gestos, se veían su forma de comportarse y demás. Pero entonces le fueron quitando sus escritos, le fueron quitando su ropa, Ujú. lo volvieron uno más de todos. Sí, para despersonalizarlo. Exactamente. Ajá. Y entonces, pues ahí sí fue cuando creo que me atrevería a decir, se afianza más esta figura de podrán quitarme todo, pero ¿quién soy yo? Ni madre, ¿no? Ese sigo siendo yo. Ujú. Y pese a lo que intenten, porque me atrevo a decir, insisto, sí lo intentaron, pero hay una gran diferencia en ese sentido, porque él sabía quién era, sabía qué hacía allí y sabía qué quería hacer también. Él siempre estuvo también con esa mentalidad, según lo que relatan, Sí. de verse fuera, ¿no? Y veía cómo se estrellaban contra las rejas Ujú. y decían, ni madre, yo no quiero. Sí, 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 no digo, Sí, una acción muy grotesca, muy sí, violenta,
Pero al final del día la resistencia psicológica que traía basada en la logoterapia de Víctor Frank, me atrevería a decir que literalmente le salvó la vida. ¿Por qué? Porque no cayó en el papel de víctima. Sí. O sea, él no se preguntó por qué me pasó esto a mí, sino para qué me pasó. ¿Cuál es el sentido de que yo viva eventos tan terroríficos como la muerte de mis padres a manos de los nazis, mi pareja, familiares amados, la vida como yo la conocía? Necesito encontrarle el sentido. Algún mensaje tiene, algún factor está ahí para algo. Y eso de verdad es un shock para la mayoría de las personas, ¿eh? Hay quien no se sobrepone, por ejemplo, a una pérdida. Hay quien no se sobrepone a la pérdida de un empleo, a la pérdida de la juventud, a la pérdida de sus bienes materiales o de algún bien material, porque no le ha encontrado el sentido todavía. Y muy probablemente no ha tenido no ha tenido la facultad todavía de confrontarse, pero desde la óptica de la responsabilidad. Como ustedes saben, la palabra responsabilidad es una palabra compuesta. Se compone de la palabra respuesta y habilidad. Es response, habilidad. La habilidad para responder a las demandas de la vida. Unos años después, el doctor Elizondo escribe un folleto que es el de, mira, ya que vas a dar la vuelta por ahí, tráeme un café, ¿no? Es el, okay. Es el del síndrome de la borrachera seca, y precisamente dentro de lo que es el primer síntoma de la borrachera seca es la ausencia de crecimiento e infantilismo. Y él dice que se necesitan dos factores para romper el infantilismo. Uno de ellos es la autonomía y el otro es la responsabilidad. Algo que aqueja mucho, nos aqueja mucho a los enfermos emocionales, la ausencia de responsabilidad. Y mucha de esa irresponsabilidad o la ausencia de la responsabilidad precisamente se va perdiendo a través de un modelo de sobreprotección. Cuando a la persona se le sobreprotege y se le soluciona todo, muy probablemente va a perder habilidades naturales porque no le permiten interactuar con el medio ambiente. Y Víctor Frank le da un sentido muy, muy estructurado a esta parte cuando él se cuestiona de forma diferente. Algo va a llegar en mi vida a través de visualizarme, de observar para qué sucedió esto. No es porque perdí a mis familiares, sino para qué estoy viviendo esto, qué enseñanza puede llegar de esto. Y creo que es obvio, mucha gente le ha dado un sentido a su adicción para volverse una persona mucho más aportativa al modelo, a la sociedad, a través del servicio. Observamos familiares que crecieron en el mismo entorno, los mismos padres, la misma temporalidad. Uno se vuelve adicto y el otro no. Y tienen argumentos totalmente diferentes. Se ha visto hasta con ¿qué vendrían siendo gemelos? ¿Cuates? Gemelos, ¿no? Mellizos. Que uno dice es que yo bebo porque tuve un padre alcohólico y el otro dice yo no bebo porque tuve un padre alcohólico. De verdad es el mismo modelo, pero un abordaje diferente, un abordaje desde una óptica diferente. Y eso lo trabaja muy bien Víctor Frank cuando le pregunta su existencia, no qué pasó, sino para qué pasó. Ajá. La libertad y la responsabilidad son dos factores que el ser humano va a requerir para poderle dar un sentido a los dones, a las cualidades y también a las limitaciones. Creo que parte de manejar una buena estructura existencialista es entender que no tengo que ser bueno en todo. Ajá. Que no necesariamente tengo que funcionar en todos los aspectos. Lo dice Molly, que es una niña, una niñita, en una película que se llama Mi autoestima. Dice, uno de los pilares de la autoestima que maneja Molly, que son unas películas de Mel, son específicas para dar terapia, para comprar las películas, las venden caras, las venden en dólares, pero aparte necesitas, es como comprar un manual de diagnóstico. Exactamente, necesitas presentar cédula para que te las vendan y firmas que te comprometes a no piratear. Además, digo, ya ven que en México no se da. Y dice ella, uno de los pilares, ella no le llama pilares, sino de los elementos para desarrollar tu autoestima es domina tu universo. Viva la diferencia.
No tienes que ser igual que el otro y no tienes que ser bueno en todo. Simplemente con que tú puedas dominar el entorno en el que estás, tu existencia va a tener un sentido. Una vez que encuentres un modelo de identificación existencial, es importante trabajar con la libertad y la responsabilidad, de acuerdo al modelo que propone Viktor Frankl. ¿Y qué es lo que dice Viktor Frankl? El ser humano, Kierkegaard lo termina de aterrizar cuando él dice el ser humano está condenado a ser libre. Lo dice muy poéticamente. Sobre el ser humano funge una condena que es la libertad. Y cuando le cuestionan su hipótesis, su teoría, él dice, porque el ser humano siempre podrá elegir. Y hay quien dice, ¿y si no elige? Y contesta Kierkegaard de manera muy sabia, dice, esa fue su elección, el no elegir. Había algunos así como medio, se iban mucho hacia la dicotomía, negro o blanco, todo o nada. Y él dice, es parte de tu elección también. No necesariamente el ser humano pierde su libertad cuando no decide. También fue su elección. Está condenado a la libertad. Y el cómo abordes los sinsabores de la vida tiene que ver con tu libertad. Hay quien no se quiere hacer responsable. Y eso le va a generar una limitación muy violenta en su libertad y por consecuencia se va a neurotizar. Y cuando tú estás neurotizado, creo que pierdes el sentido no del por qué estás aquí, sino del para qué. Y una de las mayores, desde mi punto de vista, un punto de vista muy personal, una de las mayores posturas de neurosis es el victimismo. Sí. Algo que este señor fue exactamente en todo lo contrario, Charlie. Sí, sí, por supuesto. Y que hay quien trata o pretende evadir la responsabilidad precisamente con ese pseudoargumento, ¿no? El de, pues es que yo no quería, sí, pero pues nunca levantaste la mano, nunca objetaste. Es que a mí nunca me preguntaron, sí, pero pues eres muy bien pedero para unas cosas y para otras, ¿no? O sea, también como que hasta el victimismo es selectivo, suele ser selectivo en ese sentido, ¿no? Bastante. Sí, entonces, y sí, por supuesto, es esta propuesta de la libertad y responsabilidad, coincido en que es una forma de contraponerse al victimismo que me atrevería a decir, no absolutizando, que el ser humano tiende mucho a esta postura, la del victimismo. No porque sea más fácil, no considero que sea por esa razón, sino, entre otras cosas, me atrevería a decir que a veces es un patrón que se va replicando, a veces algo que se va heredando, que si bien también es mi responsabilidad, el que si no estoy de acuerdo con la postura en la que me encuentro, en la posición en la que me encuentro, puedo cambiar esa parte, pero yo no quisiera contradecir ni adelantarme o decir algo que no, pero considero que a estos dos factores habría de existir también la conciencia. La libertad que me va a dar, la responsabilidad que me va a dar, porque escucho algunos que dicen, por ejemplo, el miedo a la responsabilidad, y pues la realidad es que la inconsciencia no exime de las consecuencias tampoco. Pues sí, la ignorancia no te quita el madrazo, No, eso es seguro. Sepa o no sepa a dónde iba o lo que iba a pasar, pues de todas formas voy a pagar las consecuencias de mis decisiones. Y yo creo que hay una referencia que generalmente hacen, cuando hablan de consecuencias, generalmente se asocia a negatividad, y la realidad es que no considero que sea eso de todo cierto. Es decir, consecuencias hay positivas y negativas, pero en tanto mi paradigma sea de consecuencias, cosas negativas, pues constantemente, probablemente por ello, sea que le evado o que le huyo. Es más, inclusive las consecuencias negativas no siempre son inherentemente negativas. Creo que dentro de una lección que puede llegar a ser dolorosa, hay bastante aprendizaje también. Sí. Entonces, creo que y reitero lo que comentaba hace un momento, ir más al fondo, no nada más decir, pues es que yo no soy responsable porque no me enseñaran. Y tú lo dices en un ejemplo muy que me causa risa, es como un chillarreír, no sé. Chillarreír. Porque de repente es esta cuestión es que yo no abrazo porque no me enseñaron a abrazar, ¿no? Dices, a ver, abre tus bracitos y como niño, atrévete, ¿no? A ver, un solito. Un solito, sí. Y así como, pues sí, ¿no? O sea, porque yo no puedo poner a mis hijos en pausa o yo a mi hija en pausa y decirle, no crezcas porque pues estoy bien güey para ser papá. Entonces déjame meto a cursos y ya regreso y pues nos emparejamos, ¿no? Ese camión ya se fue hace un tiempo, sí. Entonces creo que esta parte de libertad y responsabilidad, no es que no sirvan, pero
yo le añadiría esta cuestión de la conciencia, del tomar en cuenta de qué me va a servir. Es que van de la mano cuando las enlazas. Y ahí va implícita la conciencia. A ver, pregunta de examen, Charlita. ¿Sale? Ajá. ¿Por qué el victimismo rompe el modelo que propone Víctor Frank? El irresponsable se vuelve víctima. ¿Sí me explico? Sí. Y a mucha gente no le gusta el tipo de cuestionamiento. Porque dicen, es que es un pinche borracho. ¿Y dónde lo conociste? Desde novios ya te pellizcaba y te hacía sus berrinches. Ibas a 120 en la pista, en periférico, y te decía, aquí me bajo. Y eran unos pinches shows, unas escenas. ¿Sí me explico? Sí, sí, O sí. sea, ya te había dicho quién era. Así es. ¿Sí? No te victimices. Yo tengo una frase que mucha gente me cotorrea con ella, pero para mí es elemental. Es normal. Yo es algo que utilizo yo con alguien. No, pues es normal. O sea, Sí. no te la hagas. No, sí que no te la hagas de jamón. Es normal. Ajá. Me cotorrea mucho mi esposa con eso. Dice, ¿me vas a decir que es normal? Le digo, pues es que sí es normal. Sí, es normal. Hay gente que dice, es que no me gusta cómo me veo. Pues es normal, güey, pues no te cuidas. No me gusta cuánto gano. Pues es normal, güey, no quieres trabajar. O trabajas, diría Bill W, casi a cuentagotas, ¿no? Haces estrictamente lo necesario. No eres proactivo, o sea, es normal, güey. O sea, no tiene nada de extraordinario. Es causa y efecto. Nada más. No, no es causa y efecto. Sí es causa y efecto. Es normal. Cuando la persona se victimiza, va precisamente en contra de la responsabilidad. No se hace responsable de sus acciones. Y cuando tú no te haces responsable de tus acciones, cae una condena sobre ti. No es maldición gitana, ni jarocha, ni nada, pero sí cae una condena. Claro. ¿Cuál es la condena? Que al final, dentro de esa irresponsabilidad, yo lo veo de esta forma, el que va a seguir pagando voy a ser yo. A veces son otros. Son... También tú, pero a veces otros, porque Okay. eso se va haciendo más grande y lo vemos Sí. heredado generacionalmente. Sí. Cuando tú te vas al papel de víctima, dejas de aprender. ¿Sí me explico? Se da el fenómeno de Lupita D'Alessio, ¿no? Todos los hombres que pasaron mi vida fueron una basura. Me cae de madre que si te hubieras hecho responsable desde el primer mongol que tú escogiste, Sí. te hubieras ahorrado 3, 4 divorcios. Pero el problema es que el infierno son los otros. Y como el problema lo tiene el otro, entonces yo no tengo nada que trabajar. Así es. Y pierdo algo valiosísimo en el existencialismo, la experiencia. El ser humano es un ser empapado, de manera hermosa, de experiencias. Hay mujeres maduras que son hermosas porque las va puliendo la experiencia. Hay hombres maduros que tienen muchos elementos por la experiencia. Pero en vez de hacerse responsable de ese conocimiento, de esa experiencia, quieren competir con una chamaca de 20 años, quieren competir con un chamaco de 30 años. No va por ahí. Pierdo la experiencia y cuando yo pierdo la experiencia, pierdo la conciencia. O sea, con conocimiento de, y entonces estoy condenado a repetirlo, y a repetirlo, y repetirlo, y en ese momento acabas de perder la libertad, porque dejas de ser un humano que se mueve en base a su existencia, para empezarse a mover en base a su compulsión. Y los alcohólicos sabemos de qué hablamos. Está cabrón saber cuándo empiezas, pero no saber cuándo terminas. Está de alto riesgo decir, quedé con mi familia, pero no sé si vaya a llegar, porque hoy hay fiesta y yo no me sé controlar, porque hoy hay una comida en la empresa y sé que me voy a perder. No sé hasta qué punto voy a poder hacerme cargo de mí. Es cruel, es sumamente doloroso no ser dueño de tu existencia, no ser dueño de tu vida. Claro. Este fenómeno te roba la libertad. La víctima literalmente pierde la libertad. Pierde la responsabilidad y pierde la libertad. Los dos pilares que sustentan la logoterapia, que sustentan el sentido a la vida. En el momento en que yo no me hago responsable, en el momento en que yo me victimizo, estoy renunciando a mi responsabilidad, porque fueron decisiones que yo tomé. Y hay quien dice es que yo no sabía, sí, pero la ignorancia no te exime de la responsabilidad. Y si no me crees, pues a la vida y dale sentido. Saca tu carro un día que no circule
Porque ya ven que en nuestro bello país se avientan la jalada de que aunque tengas un carro nuevo, con verificación cero, les vale madre y no circula. Y los micros sí circulan, los que contaminan más y más, pero bueno, no voy a entrar en detalles, pero sí en cabrón. Y saca tu carro. Ese día andan como perros, ¿eh? Sí. Pero bravos, ¿eh? Y yo creo que el poner cara de pendejo y decir yo no sabía, porque lo he intentado en algunas áreas de mi vida, no me dicen, pues ve con cuidado y que Dios te bendiga. No me dicen, después de la chinga que le vamos a parar, Se va a acordar. va a aprender, no se preocupe. Y algunos, desgraciadamente o afortunadamente, dependiendo del sentido que le demos, así hemos aprendido. Y Víctor Frank dice, cuando aprendes a observar, te ahorras tantos topes contra la pared, porque en el primero te hiciste responsable. Que es precisamente, corrígeme si me equivoco, parte de lo que se nutre en los grupos de ayuda mutua, ¿no? Uh-huh. De las experiencias compartidas. Y es de repente algo que comentan las familias, dejan a su familiar y dicen, oiga, pero va a convivir con todos los demás. Sí. Es que los veo más maleados. Sí, o no, más... todos no lo están- dicen, ¿no? Pero bueno, algunos sí, Sí, lo dicen. ¿no? sí, se avientan, ¿no? Es que yo los veo más madreados que a mi hijo o mi familiar, ¿no? Y hay cosas que Dile, sí, no se digo, preocupe, el primer síntoma de la enfermedad es la negación, señora, no pasa nada. Sí. Esa es la parte donde aprendo. Ujú. A ver, me fue en la feria, pero me dieron una pinche bailada. Aprende. Se llama el costo del aprendizaje, que ni siquiera es un costo, es la inversión para aprender. Se lo decía yo a mi muñeca, a mi Alo, y le decía, estás, de verdad es un ser privilegiado, te están enseñando a operar, te están enseñando, o sea, tienes buenos maestros a tu lado. Hoy los ves como unos pinches tiranos. Víctor Frank no se aventó, esa se la copié yo con los elementos que dio, pero yo se los he dicho muchas veces en los cursos, que mañana tenemos una capacitación para los grupos de la estructura de servicios de cuarto y quinto paso. Así. Es en el centro, ya se dio el curso acá en la capacitación acá en la zona norte, las 2 sesiones fueron acá en la clínica y mañana arrancamos para los grupos que están en la estructura. Si quieren informes, ahí pueden escribir a Radio Humanismo o mandarnos mensaje a la clínica y con todo gusto les damos la información de cómo estamos trabajando. Y la verdad es que yo se los he dicho constantemente en las juntas, Charlie. Aprende a amar a tus tiranos en los cursos. Sí. No quiere decir que estés de acuerdo, pero hubo gente maravillosa que estuvo dispuesta a dar su karma para que yo creciera. Literalmente siendo unos ojetes conmigo. Y me enseñaron, ¿eh? Le decía yo a Roberto, ahora que fuimos a hacer una publicidad ahí a Isabel la Católica, me fui a meter ahí al centro de la ciudad. Y me decía aquí, le decía no. Hace muchos años aprendí a no confiar en los halagadores ni en los seductores. Aguas. Y se quedó así, le dije, vamos a ver acá. Y dice, no, si nos querían bailar, ¿verdad? Le digo, exactamente. Le digo, eso me lo dejó esto, mira. ¿Sí me explico? Pero hay quien tiene esto, o más. Sí. Y en plan de víctima, todo el mundo lo chinga. ¿Sí me explico? Y no es porque no tenga la experiencia, sino la hipoteca en el victimismo. Cuando sales del papel de víctima, vas y cobras tu capital, tu inversión y todavía algunos intereses que te dan ahí cuando dices, me hago responsable. A esta persona la elegí yo. Sí. Me hago responsable. La persona muchas veces con sus acciones me mostró quién era. Que yo me haya querido hacer, güey. Sí, y que no me hice güey. Lo que pasa es que el ego me mató. Sí. Yo A mí entiendo no que me el otro pasó. es un ojete, pero no conmigo. Pues que no sabe con quién se está metiendo si yo soy padrino. Sí. Si cuando el otro va, yo ya vengo. O sea, todas esas frases que te dejan tan pendejo y tan vulnerable que algunos, a pesar de las canas, a pesar de los años grupales, a veces todavía como nos ponemos, porque yo creo que a todos en algún momento, a la gran mayoría de repente, caemos en la seducción de sentir lástima de nosotros mismos y decir, ¿por qué a mí? ¿No? Y de repente llega alguien que por lo regular tiene su tiempo en proceso, te da una palmada y te dice, ¿por qué a ti no, cabrón? Sí. ¿Sí me explico? ¿Por qué a ti no? ¿Quién eres tú? Sí, y a veces hay que confrontarse, Charlie. Sí.
A mí me ha servido algo, y lo comento abiertamente porque a alguien le servirá. No me obligo. Luego empiezo a quejar, es que hoy está bien pesado, voy a tener 7, 8 terapias. No las des, güey. Ujú. Así me contesto. Yo, no vayas. Pues, ¿por qué? O sea, ¿qué es a huevo? No, cancela. Ninguno de tus pacientes tiene la facultad de ir por ti, porque no te van a encontrar. De ir por ti a tu casa y sacarte de las pinches greñas y llevarte a patadas al consultorio. Nadie lo puede hacer. No vayas. Es que no quiero ir al gimnasio. No vayas, güey. O sea, de todos modos ya te lo cobraron. No vayas. Sí, o sea, me confronto y digo, no te preocupes, no lo hagas. No lo hagas. Porque tú te quejas para que alguien se haga responsable de lo que te toca hacer. Ajá. Y digo, no, mejor sí voy. Pues sí, cabrón, porque sabes que tienes que cubrir determinadas necesidades, porque sabes que tienes determinados deseos, porque sabes que tienes algunos compromisos que paradójicamente tú los provocaste, güey. Ujú. ¿Sí me explico? Hay quien dice, es que ¿por qué? Pues si tú veniste a buscarnos, güey. Sí. Yo se lo decía en una ocasión a unas personas, aquí afuera de la clínica, quien conoce la clínica, estamos sobre una avenida muy transitada principal. Le digo, no hay una red atrapaborrachos, ¿eh? O sea, así como, ¿qué te parece borracho? Chingues, métanlo a la clínica. No. La verdad es que por lo regular nosotros ofertamos el servicio y alguien nos busca. Así es. Hazte responsable. No es normal que hay un adicto en tu familia y todos digan que uno es Freud, otro es Jung, otro se siente Víctor Frank y la otra Ana Freud, ¿no? O sea, no es cierto, güey. O sea, cabrón, pues, si dicen que el palo tiene que la astilla tiene que ser del mismo palo para que calce bien, ¿no? Ajá. No puedo evadir la responsabilidad si lo choco contra la realidad. Así es. ¿Sí me explico? Y algunos ahí es donde chocamos. Y hay padrinos que dicen, y esto se hace así. A ver, vamos a preguntarle a los que viven contigo. Y yo conozco padrinos de tiempo que se nota la relación con su pareja, que se nota el respeto y el amor que le tienen sus hijos, claro. el respeto que le tiene la gente del grupo con la que vive constantemente. ¿Y sabes qué es lo más paradójico de este aspecto, es licenciado Charlie y compañeros? No son perfectos. Ujú. Simplemente son responsables de sus palabras, de sus acciones y de las consecuencias que vengan de ello. Eso se llama madurez. Y hay personas que son muy jóvenes biológicamente, pero manejan un nivel de madurez impresionante, ¿eh? Son personas exquisitas, Charlie. Sí, yo considero como una cualidad, una característica de la madurez el comportarse a la altura de las circunstancias. Uh-huh. Y que si, no sé, si yo estoy generando un conflicto, pese a lo incómodo, desagradable que pueda ser, pues va a haber situaciones en las que, sin hacer énfasis en nadie, pues mamá, papá, hermanos, no sé, nadie va a poder estar ahí para mí. No en un sentido de abandono, sino en un sentido de que pues hay peleas que me tocan lidiar a mí, o me corresponde lidiar a mí. De una u otra forma eso es algo que va a formar pues precisamente el carácter que voy a necesitar para modelar también, ¿no? Esta No te cuestión. tocaron, güey, tú las provocaste. Sí, de las que yo me provoqué, de las que produje. Y de cualquier forma, pues bueno, al final también es observar, de repente Ismael tiene esa frase que a veces me vuelve loco, a veces me funciona bastante bien, el de ponte 10 pasos adelante, ¿no? 10 pasos adelante, 10 pasos. Y a veces pues me falla, ¿no? Es evidente, Sí. pero con base en lo que comentaste ahorita, dejar de pelearme con esa parte de mí, porque, ok, no me voy a poner en la parte de soy imperfecto para decir, pues, ¿qué espera, no? Pues si soy imperfecto, sino decir, ¿Qué quieres? Ya ves cómo es el alcohólico, sí, ¿no? ya ves Sí. cómo soy, pues es que pues, vengo de determinada familia, determinada colonia, me criaron así, pues sí, cabrón, pero ya no estás allí, ya no estás ni en ese lugar ni en esas circunstancias. Si sigues allí, es responsabilidad mía, o si sigo allí, es responsabilidad mía. Entonces es observarlo de una forma más completa para darle a cada quien lo que le corresponde y no cargar ni muertos de otros ni que otros carguen los míos. Paradójicamente, cuando tú te haces responsable de ti, no estás dispuesto a responsabilizarte de nadie. Ujú. Me refiero neuróticamente. Claro. Hay quienes jerárquicamente requieren que tú te hagas cargo, tus hijos. Pero la pareja no es tu responsabilidad, tus Exactamente. padres no son tu responsabilidad,
tus amigos no son tu responsabilidad. Y parte de ser responsable es darle un sentido para qué están en tu vida. Ujú. Y a veces el sentido es para respetar. Claro. Te respeto la forma en que tú vives, respeto que tienes prioridades diferentes a las mías y que tienes derecho a vivir de esa manera. Si eso lo entendiéramos sociológicamente, ¿cuántos problemas se acabarían? Algunos no tendríamos que solicitar derechos, que son eso, derechos. ¿Sí me explico? Es que respetamos, pues es que no le estás haciendo un favor a nadie. El que tú te formes en la fila no es una virtud, cabrón, es aprender a vivir en Así es. sociedad. El que no te pases los semáforos, el que no te le metas al otro cuando todos vienen formados, el que no te quieras brincar los procesos, Ujú. el que respetes el vivir en comunidad, no es un don, ¿eh? Es un compromiso que tienes como parte de la responsabilidad de ser parte de una familia, de una sociedad. Y creo que esos valores en muchos sentidos han generado muchas crisis. Por eso dice Víctor Frank que es una terapia para esta época. Ujú. Porque hay personas que dicen, sigo viviendo con mis papás a los 40, pero yo lavo mi ropa. Ay, cabrón, no, pues hay que mandarle a hacer un busto a este güey en Gracias. el Parque de las Esculturas, ¿no? O sea, perdón, pero es que ya te tendrías que haber ido, güey, ¿desde cuándo? O sea, esa parte sí. Y hay quien dice, yo hasta les doy para el gasto. Pues es que es lo que te corresponde. Así es. Hay cosas que ni siquiera es por derecho, es de sentido común, Ajá. que a veces es el menos común. Si yo entiendo que parte de mi responsabilidad es dejar el mundo un poquito mejor, a mí me encantan los pinches exborrachos, los exdrogadictos, de verdad me encantan por el tipo de misión que tienen. Y aquí ahorita vamos a saludar a nuestros amigos porque son uno de muchos de esta comunidad tan grande. A mí me decía una persona, ¿y por qué le inviertes a esto? Pues es que no entenderías, güey. Son personas tan exquisitas, las personas que sirven, los que están en un proceso, los que están en un servicio, que ya encontraron mucho del sentido. Mucho del sentido. Mi trabajo es, me decía mi papá constantemente, ya deja de estarte revolcando como marrana en lodazal, cabrón. Así me sí, neta, era muy confrontativo. ¿Dejaste la vida mejor de la otra persona como la encontraste? Y si no, hazte responsable. De manera positiva o negativa, Claro. pero hazte responsable. Parte de ser responsable dentro de un proceso es dejar el mundo un poquito mejor que como lo encontramos. Y esto no tiene que ver con que hagas cambios sistemáticos. Mi padre en una ocasión estaba dando un curso de el papel de los padres, reglas y límites para los hijos, en una secundaria que está aquí en Izcali, y, y me impactó la pregunta que les hizo. Dice, ya cambió el modelo. Anteriormente era, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Dice, ahora el modelo es, ¿qué hijos le vamos a dejar a este mundo? Sí. Y ahí es donde está la formación. Y perdón, pero eso no se puede actuar. Así es. Los valores, los principios, el respeto hacia la vida, hacia las necesidades de los demás, el aprender a vivir en comunidad, y eso no te vuelve un santo, ¿eh? No es algo que sea una gracia, es algo que nos surge a muchas personas como base en la sociedad. Es que nadie hace nada, empieza tú, cabrón. Empieza por llegar y decir buenas tardes a donde llegues, buenos días. Claro. ¿Sí? Súbete al micro. Me encantaba cuando me iba yo a la escuela a pata, porque cuando fui estudiante, pues, en zapata. Y si te chingas lo de las tortas, te regresas no en camión, sino a pata. Y y subí al micro y decía buenos días. Y casi siempre las personas mayores eran las que contestaban. Ahora que fui cerca a una comunidad de aquí, le pregunté a una señora cómo salgo a la autopista, bajó las escaleras, me explicó, sí ve esto, sí así, mire, casi como diciendo, se ve bien pendejo porque es de la ciudad, ¿sí? Pero una atención Sí. que dices, de verdad que todavía hay estructuras que valen la pena, ¿eh? Y esos aspectos son importantes observarlos por el precio que tienen en mi existencia, en mi existencialismo, Claro. para darme cuenta que sí puedo aportar. Y sospechosamente y paradójicamente cuando empiezo a aportar, le estoy dando una connotación existencialista. ¿Cuál es mi misión, mi sentido de vida aquí?
Hay algunas teorías maravillosas, ¿eh? La numerología me gusta mucho. Soy muy ignorante en esto, pero podría parecer que hay personas que tenemos misiones en específico. Sí. Cuando entiendes eso, te dejas de jalonear. Sí. Hay personas que siguen negociando su servicio, su amor, su cariño, el privilegio de formar a un ser humano. Es privilegiado. O sea, es privilegiada esa parte. El que alguien que surgió de tu genética, te lo entregan nuevo, cabrón. Y tú le vas aportando. Y no es el regalarle el mejor libro de los mejores consejos, es que vea tu función, tu servicio en esta vida. Y por eso hay quien se muere y no van ni sus familiares. Y por eso hay quien se muere y se llena el Facebook y los lugares en lo que dejaron las personas. Y hay quien sigue viviendo, ¿eh? Yo veo que mi padre sigue viviendo en todo lo que dejó en Radio Humanismo, en todo lo que dejó en la clínica, en todo lo que dejó en el Grupo Norte, en el Grupo Centro, en el Samadhi, en la estructura, en las estructuras que hizo en su momento, en las radios que se han abierto después de Radio Humanismo, ahí vive él. Hay personas que dejaron mucho para vivir y hay quienes dejaron mucho para morir, ¿eh? A mí me ha tocado con personas que llaman, usted es familiar de fulano de tal y te preguntan contentos, ¿ya se murió? Y dices, ay cabrón, o sea, ¿qué sentido le dio a su existencia esa persona? Y creo que muchos estamos a tiempo, si dejamos el victimismo y la responsabilidad de que la vida que tenemos, la gran mayoría no nos compra mucho. Sí. Ese punto de la responsabilidad y la libertad, para mí es elemental. Es que tiene mucho de dónde cortar todavía, a ver, al final... Como tal, partiendo de esta parte de la que mencionabas, ¿no? La habilidad para responder, pues me lleva o me invita al autocuestionamiento, ¿no? De qué es lo que tengo, cuáles son mis herramientas, y saliendo igualmente del victimismo de que en caso de no tenerlas, pues ya empezaré a generarlas para ya no quedarme atrás, y no en el sentido de simplemente no hacer nada, sino pues porque tengo una misión y voy tarde para ella. Vamos para allá. Todavía faltan algunos puntos de la libertad y la responsabilidad. Lo vamos a ver la siguiente sesión, Charlie. Sí. Y lo que son las capacidades humanas que dejan evidencia de nuestra espiritualidad, ¿eh? Hay quien dice que yo no creo. Pues habrá que cuestionar tu existencia nada más. Así es. Y a veces en la existencia de otros vemos de verdad la imagen de un poder superior, ¿eh? Los que tenemos hijos sabemos de lo que hablamos. A mí me lo decía mi padre, ve a los ojos a tu hijo. Te vas a impactar lo que ves ahí. Y vi muchas cosas que para mí representan un poder superior. Cuando Roberto estaba pequeñito, el varón más grande, mi junior, y el Fer también es mi junior, es Fernando, cabrón. Muchas cosas no estaban saliendo en Radio Humanismo. Muchas cosas no estaban funcionando en la clínica. Y a veces hoy me observo llegando a mi casa, iba así como cuando la ropa se te va rompiendo, o sea, me sentía desgarrado, fracasado, y ese pinche chamaco me recibía con la misma alegría todos los días. Y cuando no lo veía porque andaba de viaje o algo, por el teléfono o por video, y decía, ahí está la imagen de Dios. La aceptación incondicional que yo requerí toda la vida. Algunos nos hemos perdido de eso en una botella, en adicciones, en locura, en pleitos, pero cuando le das sentido lo reencuentras. Es esa parte intocable del ser humano que queda inmaculada. Podrás haber sido lo que seas, pero hay una parte, yo lo veo como una especie como de esfera, que es incorruptible, es intocable. Y cuando haces contacto con ella, regresas ese modelo en ti. Vamos a ver la siguiente sesión. ¿Qué mensaje tienes primero, Charlie? ¿Querías comentar algo o empezamos a leer los mensajes? No, estaban los mensajes. ¿Cuál fue el primero que tú tienes ahí? El de Pati Nieto. Ese no lo tengo, a ver, empiézale tú. Decía Pati Nieto, fue cuando todavía había puesto la imagen. Decía, no hay lamento ni audio, ayuda. Y Judith dice, ahora sí, gracias, que es cuando ya puse la transmisión. Judith nuevamente dice, buenas noches, Liz, Roberto y Carlos. No sé si se... ¿Quién? Judith. Bueno, dice Idhut Sagraf. No.
Posteriormente, igualmente, Judith. Que se oiga en el micrófono. Nuevamente, Judith dice... Cita de Víctor Frank: la felicidad es como la mariposa, cuanto más la persigues, más huye, pero si vuelves la atención hacia otras cosas, ella viene y suavemente se posa en tu hombro. La felicidad no es una posada en el camino, sino una forma de caminar por la vida. Sí, cómo no. Esa es, ¿Y con quién vas? Sí, pues, es un la placer compañía. estar con compañeros también aquí en Red. Vas. Dice Norma Rayón, mi madre, hola, buenas noches, gracias, Dios los bendiga siempre y a toda su familia, y les agradezco también porque he aprendido mucho de ustedes, me costó mucho trabajo el reconocer de mi codependencia, buen y bendecida noche. Muchísimas gracias, madre, te mando un fuerte abrazo, sabes que te amo, y pues estamos en contacto. Gracias, Norma, igualmente. Desde ahí, ya hasta ahí tengo, porque se queda sin internet, Judith, pero esos ya los comentó hasta el final. Ajá. ¿Hasta ahí tienes? Ujú. Sí. Esos eran los del final, Charlie. No. ¿No son los No, primeritos? sí son los primeros que se ven. Bien, te voy a creer. Nos escribe primero el osito. El oso dice Rodolfo Ángel Jiménez Moreno. Muy buenas noches, gracias padrinos por el tiempo y el espacio. Un abrazo al equipo de Radio Humanismo. Gracias, Osesno, amigo mío del grupo, creo que también tuyo, Charlie. Sí, así es. ¿A ese no lo has querido chapulinear? Está bien. Dice José Arturo Calderón Fernández, padrinazo, a ti y a toda tu familia. Dice, buenas noches, padrinazos. Un fuerte abrazo para toda la comunidad desde León, Guanajuato. Un abrazo, padrino, un placer que estés aquí. Y de verdad, sabemos que a la distancia está ahí el cariño. Te agradecemos la compañía, a ti y a toda tu familia. Yasmín Sotelo dice, buenas noches, Robert y Charlie. Les mando un saludo, como siempre, es un gusto verlos por este medio. Gracias por compartir sus conocimientos. Gracias a ti por estar, Yasmín. Muchas gracias por la atención. Después sigue Isesa Cortés, que vendría siendo el papá Tocino, la banda Tocino, ¿no? La se mamá, conectan todos. Isesa es la mamá, ¿no? Isesa es la mamá, ¿sí? Sí. De todos modos, la familia se conecta junta. Es parte de caminar el camino. Sí. Saludos, Charlie, Roberto y a todos en cabina. Un gusto escucharles y aprenderles. Gracias, familia Tocino. Sí, a la familia Tocino, un abrazote. Nuestro compa Héctor Flores, buenas noches a todos en cabina, aquí presentes, listos para aprender y gracias por compartir su sabiduría. Un cordial saludo desde Santana, California, hasta allá, creo que es el condado de, no me acuerdo, pero está en California. Le mandamos un saludo a Héctor allá en Santana. Hay grupos allá, amigos también, en Rubén Escobar y varios compañeros de allá. Les mandamos un saludo a todos. Coco Arreguín dice, buenas noches para todos, gracias por su tiempo para compartir lo que saben, les agradezco mucho, Dios los bendiga. Gracias, Coco, Dios nos bendice a todos, te agradecemos el tiempo que estás aquí invirtiendo con nosotros. Dice José M. Díaz, hola, buenas noches, padrino, les mando un fuerte abrazo y me da mucho gusto verlos, muchas gracias por compartir su tiempo. Al contrario, mi Pepe de allá de Oklahoma, un abrazote al Pepe amigo de Radio Humanismo, de nosotros en lo personal, un abrazo. Dice la Darla del Samadhi, que es Sasa White. Dice, buenas noches, padrino, gracias por una noche más de compartimiento. Muchas gracias, Darla, compañera también del Samadhi. ¿Mandé? La Darla. Selenita Ramírez Morales dice, buenas noches, padrinos, gracias por compartir su sabiduría y su tiempo. Al contrario, Elenita, muchas gracias por conectarte. Aquí estamos en compañía electrónica en cabina. Dice Moon Monse, dice, hola, buenas noches. Muchas gracias por compartir su conocimiento, excelente tema. Pienso que cuando uno está dispuesto a aprender o recibir el mensaje del universo o Dios, en mi caso, abracé ¿qué dice Charlie? En mi caso, me imagino que me abracé de él, para qué pasan las cosas, me salí de mi papel de víctima y me di cuenta que todo es un aprendizaje constante. Saludos, mucho gusto que hayas visto eso, Moon, y la verdad es que tiene mucho fondo, totalmente de acuerdo. Monse Bulma Barrón dice, un gusto escucharlo, chicos. Gracias, Monse, mamá de Alberto, hija de Ana Obando, que aquí se conectan a las transmisiones. Muchas gracias por el tiempo que invierten. Primeramente, adiós, nos vemos el siguiente viernes aquí en Radio Humanismo 4 y 5. Mañana hay capacitación por parte de la estructura, va a haber un curso, acérquense, estamos trabajando en beneficio y en común para el trabajo que a muchos nos ha salvado. Algunos amamos Cuarto y Quinto Paso, literalmente nos salvó la vida, y a muchos de nuestros seres queridos, de verdad, y a muchos que a lo mejor todavía no conocemos y también son seres queridos en nuestra vida.
Yo le agradezco al sentido que tengo en la vida de estar aquí y de cuestionarme el para qué. Es un regalo, para mí es un regalo, de verdad. Algunos, a lo mejor ya no estaríamos bajo otras circunstancias. Seguramente. Charlie, un placer, Igualmente. despídete. Pues muchísimas gracias a todos los que comentaron, reaccionaron y compartieron. Con el gusto de siempre, nos vemos la próxima semana. La invitación al grupo Samadhi que sesiona los días lunes, miércoles y jueves a partir de las 8:30 de la noche. Las transmisiones que se hacen por Facebook y que se cargan posteriormente al canal de Radio Humanismo 4 y 5 en YouTube. Igualmente, si quieren ver las transmisiones pasadas, las pueden encontrar allí. Y pues muchísimas gracias a todos por la confianza, el tiempo. También a conocer el modelo de tratamiento de la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia AC. Informes están en los flyers, los números, tanto de WhatsApp como de la clínica. Igualmente, siendo conscientes de que van a recibir un tratamiento por profesionales. Y bueno, quienes han estado también han hecho sus comentarios en las transmisiones haciendo constar lo dicho. Y bueno, se agradece, por supuesto, gracias por la confianza, el tiempo, Padrino. No, al contrario. Gracias por la aprendizaje de esta noche y pues esperamos seguir adelante más y más tiempo. Un placer, Gracias. mami, al contrario, gracias por la compañía, un gusto. Ya me apoyó Héctor Flores, dice, sí, Santana está en el condado de Orange, sí. Un abrazote hasta allá, mi Héctor, qué bueno que andan chambeando allá y que el modelo se expande. Por eso se llama la expansión de la conciencia, ¿no? Nos vemos la siguiente semana. Un saludo a todos mis seres amados. De todos modos, en un ratón llego por allá. Y hasta la próxima. Gracias, Charlie. Ahí compartan. Nada más lo compartieron 5 veces. ¿Qué onda? Sí, ayúdenos a compartir. A alguien le ha de servir. Que tengan excelente fin de semana. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Y nos vemos el siguiente fin. Bye, bye. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.